tiempo, o en realidad no tanto, habían pocas empresas con muchísimo dinero que tenían la capacidad económica justamente de poder hacer publicidad de manera masiva. Hoy día está mucho más democratizada la cuestión y realmente cualquier emprendedor puede promocionarse y ser visto por muchas personas. Esto por un lado está muy bueno porque justamente nos da acceso a todos a poder promocionarnos y que muchas personas nos vean, pero también hace que la competencia sea realmente increíble. Hoy día, justamente como es más económico y más accesible poder hacer publicidad, poder exponer lo que nosotros hacemos en nuestros negocios, hay mucha competencia y es extremadamente difícil destacarse. Y la única manera de destacarse es justamente haciendo algo diferente entre toda la marea que vemos en internet. Justamente esta diferenciación va a estar dada por tener una estrategia pulcra de comunicación, realmente saber lo que estamos haciendo y no simplemente ir probando para ver cómo sale. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos en internet, cuando estamos dando nuestro contenido, cuando estamos haciendo anuncios, es que la atención de la persona, de las personas, es lo más caro y competido en internet. Y para captar la atención de un ser humano, básicamente lo que tenemos que hacer es anuncios, publicaciones llamativas, y lo que llama la atención de las personas son naturalmente sus deseos, sus necesidades, sus problemas, sus dolores. Y es por esto que tenemos que tener muy en claro a quién le estamos hablando. Si vos como emprendedor, como profesional, te ocupás de difundir tus servicios en internet únicamente mostrando lo fantásticos que son, pero sin mostrar efectivamente qué problema le están resolviendo a las personas, es prácticamente imposible que captes la atención de nadie. Entonces, justamente para conocer a esa persona ideal es que creamos esta clase número 3. Acá lo que vamos a saber es exactamente qué es la persona ideal de la que tanto se habla en marketing y también vamos a aprender a diseñarla. Cuando escuches hablar de persona ideal tenés que ir un pasito para atrás, que es lo que vimos en la clase número 2 acerca del público objetivo. Veníamos diciendo que el público objetivo es un grupo de personas que tiene ciertas características compartidas, pero aún así siguen siendo características bastante difusas. Cuando hablamos de persona ideal, va a ser una persona que sacamos de ese público objetivo, pero podemos conocerla con mucho mayor detalle. La persona ideal va a ser una persona que no existe en la realidad, que nosotros vamos a diseñar, que vamos a crear con las características de esa persona a la cual nuestro producto, nuestro servicio le genera alguna solución. Esa persona va a ser la persona a la que le vamos a hablar en nuestros contenidos en redes sociales, a la que les vamos a dar solución en nuestras páginas web y a la que le vamos a comunicar todo lo que nuestro servicio o producto tiene para ofrecerle y realmente cómo nuestro servicio es la solución para el problema que tiene. De la persona ideal, primero y antes que nada tenemos que preguntarnos factores bastante comunes como su nombre, ponerle una cara a esa persona. ¿Cómo se llama? ¿Es varón o es mujer? ¿Qué edad exacta tiene? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Tiene familia? ¿Con quién vive esa persona? ¿Qué actividades realiza? ¿Qué gustos tiene? Es ideal realmente o es necesario, más aún, que tengas clarísimo esos detalles de esa persona y que lo veas como un amigo al que realmente lo conoces y que sabes exactamente cómo hablarle. Porque si te pones a pensar en tu vida cotidiana, seguramente que no hablas igual con tus papás, que con tus hijos, que con tus amigos, y lo mismo pasa en internet. Vamos a hablarle de una manera específica a esta persona ideal. Pero lo más importante no son estos datos generales de la persona, sino adentrarnos en la emocionalidad de ese ser humano. Porque en definitiva nuestras acciones de venta y de persuasión siempre tienen que ir orientadas a lo que esa persona siente y no tanto a lo que esa persona piensa. Ya más adelante vamos a explicar exactamente cómo funciona esto. Hay 4 preguntas que tenés que hacerte acerca de tu persona ideal para diseñarla. Lo primero que vamos a preguntarnos es cuáles son los miedos, los problemas, las frustraciones de esa persona. ¿A qué le teme tu persona ideal?
Por ejemplo, si soy un médico que trabaja la obesidad y tengo ganas de hacer mi campaña de comunicación en internet y coloco como cliente ideal, por ejemplo, a Roberto. Roberto es una persona que tiene sobrepeso y que realmente se siente muy afligido y frustrado porque no tiene la capacidad física de poder jugar un partido de fútbol con sus amigos, que no le está dando el cuerpo para poder jugar con sus hijos que son chiquitos. Roberto tiene aproximadamente 40 años, es un hombre muy joven que justamente por su condición está perdiéndose un montón de oportunidades y disfrute en su vida y realmente se siente muy incómodo. Entonces yo tengo que saber todo eso de Roberto, yo sé cuál es su problema, está con sobrepeso y yo sé también cómo se siente a raíz de ese problema. Pero esto no me basta y acá viene la segunda pregunta y es cuáles son los anhelos y los deseos de esa persona. Realmente Roberto en este caso puede ser que desee profundamente gozar de buena salud para poder compartir mucho más tiempo de calidad con sus hijos y no ser una carga para su familia. Por ahí tiene ese anhelo realmente de poder volver a socializar tranquilamente con sus amigos y distenderse de su trabajo tan tedioso, quitándose ese sobrepeso que está teniendo. A este tipo de cosas nos tenemos que abocar en definir cuando hablamos de la persona ideal. Ahora, la tercera pregunta que tenés que hacerte es cómo piensa y qué siente esa persona. Naturalmente, en función de sus experiencias de vida y del peso que tenga el problema para esa persona, lo que va a pensar es diferente. Si Roberto simplemente tiene la sensación de angustia por su obesidad, pero todavía no tiene mucha conciencia acerca de las soluciones, o por ahí está simplemente atrapado en esa condición y no sabe lo que hacer, probablemente él piensa que sea una condición que no puede resolver, que no tiene la capacidad de resolver. Y tal vez si tiene un poco más de conciencia, si ya decidió buscar ayuda, si ya sabe sobre alimentación, si ya sabe sobre cirugías, probablemente tenga otros pensamientos, incluso sea mucho más optimista respecto de cómo puede salir de ese problema. Entonces es necesario saber exactamente cómo piensa y qué siente nuestro cliente ideal. Y una cuarta cosa que tenés que tener muy en cuenta para generar a tu persona ideal es la influencia que tiene esa persona. ¿Qué medios de comunicación mira? ¿Qué tipo de lectura hace? ¿En su entorno cercano lo apoyan? ¿No lo apoyan? Realmente, ¿cuáles son las influencias tanto en su círculo cercano como más a nivel mediático que está teniendo esa persona? También en el nivel laboral. Tenés que tener una radiografía completa de la psiquis de esa persona. Eso es realmente lo que tenemos que hacer. Ahora bien, me preguntarás, ¿cómo voy a saber todo esto? ¿Cómo voy a conocer tan profundamente a la persona? Y esto es un punto muy interesante porque tenemos que cuidar que, como te decía al principio, si bien no es una persona que exista, tiene que ser una persona que potencialmente sí exista. Entonces es importante que veas a las personas que ya accedieron a tus servicios, que ya accedieron a vos y también ver públicos semejantes. Es decir, que antes de tratar de vender por internet, de conseguir clientes por internet, tenés que abocarte a investigar a la gente que está necesitando lo que vos estás ofreciendo. Para eso, como te decía hace un momento, podés evaluar a la gente que ya te compró y ver cómo siente, cómo piensa, qué le teme y qué desea esa gente. Pero también tenés la posibilidad, y es algo que realmente tenés que hacer, sobre todo si todavía no tenés clientes, es ver otras personas que hacen lo mismo que vos, que ofrecen semejantes soluciones en internet, YouTube, redes sociales, páginas, hacer una investigación de mercado real, ver las opiniones de las personas. Seguramente que si entras a un video en YouTube y te pones a ver en los comentarios de las personas, vas a ver un montón de quejas, vas a ver un montón de sugerencias, vas a ver un montón de preguntas, y es importantísimo que tengas muy en cuenta todas estas cuestiones que siempre son de índole, por lo general, en realidad son de índole emocional y te van a servir mucho para crear a tu persona ideal. Pero hay 3 preguntas fundamentales que me parecen muy importantes para que puedas realmente llegar al corazón de tu audiencia para conocerlas profundamente, y son las que te voy a decir a continuación y las vas a ver en pantalla. En hasta 3 líneas, ¿qué es lo que más te incomoda en el presente?
Segunda pregunta, ¿qué es lo que querés conseguir en este 2021? Te va a hablar del deseo o el anhelo de la persona. Y tercera pregunta, si pudieras hacer hoy un cambio mínimo y que dependa exclusivamente de vos y pueda cambiar tu vida en los próximos 30 días, en el próximo mes, ¿cuál sería ese cambio? Seguramente la persona te va a hablar de algún tipo de hábito pequeño que tiene, que sabe que realmente lo perjudica y es algo que le está molestando. Entonces es importantísimo estar absolutamente atentos a eso. Finalmente, si te tomas en serio esta cuestión de vender por internet, te vas a tomar muy en serio la cuestión de la comunicación, y acá viene la parte crucial en el conocimiento de tu audiencia y tiene que ver con el nivel de conciencia que tiene tu audiencia. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente qué tan consciente es la persona de que tiene un problema y de que vos sos su solución. Hay personas que probablemente simplemente tienen un malestar o tienen un anhelo. En el mismo ejemplo que te estaba diciendo, puede ser que la persona simplemente sepa de su malestar físico por la obesidad, o que sepa que por ahí tiene esa sensación de frustración porque no está pudiendo con su condición, pero no tienen ni idea acerca de nutrición, no tienen ni idea de todas las alternativas profesionales que existen para ayudarlo en su proceso de recuperar su vida, ¿sí? Entonces a esa persona no le vas a hablar de la misma manera que a una persona que realmente sabe absolutamente todo de su condición, que sabe los problemas que está sometido por ese cuadro de obesidad, que hay muchos profesionales desde ya sea la cuestión psicológica hasta la cuestión nutricional, hasta la cuestión quirúrgica, que pueden ayudarlo a resolver su problema y que ya está buscando un profesional específico. Es muy diferente cómo le vas a hablar a cada una de esas personas, y es por eso que tenés que tener clarísimo qué tanto sabe esa persona de su problema y de las posibles soluciones. Y finalmente, algo que tenés que tener muy presente cuando diseñas a tu persona ideal es que esa persona ideal no sos vos. Por lo general, cuando trabajamos con personas que se dedican al desarrollo personal como coach, lo que ellos hacen es ponerse a sí mismos como modelos porque conocen su trayectoria y su proceso de desarrollo y quieren encontrar a la persona que él mismo es. Pero en realidad lo que tenemos que pensar es cómo eras hace 3, 4, 5 años cuando arrancaste el proceso, porque esas son las personas a las que le vas a hablar. Entonces, la persona ideal no sos vos, no son tus gustos, no son tus anhelos, no son tus deseos, sino los gustos, los deseos de los anhelos de esa persona que creaste a partir de la investigación de mercado real que hiciste. Si te equivocas en la persona ideal, te vas a equivocar en tu comunicación y realmente no vas a vender nada. Otra cuestión que tenés que tener muy en cuenta a la hora de crear a la persona ideal es no idealizarla. Como te decía al principio, el hecho de que sea una persona creada de manera abstracta, de manera ideal, no tiene que ser el cliente como vos querés que sea, sino que tenés que ver y verificar que exista un cliente con esas características que vos estás adjudicando. Para eso la investigación de mercado. Y de esto deriva el último punto, que tiene que ver con crear una persona ideal que esté fundada en información y no en suposiciones. Que vos te imagines que existe la persona que vos estás pensando no quiere decir que esa persona realmente pueda existir, y es por eso importantísimo que hagas tu estudio de mercado, que te tomes el tiempo de evaluar lo que hay, de evaluar que tu solución sea realmente algo necesario para un grupo de personas. Ahora que ya conoces a tu persona ideal, que ya sabes cómo diseñarla, cómo investigar para poder crearla, hay una recomendación que tengo que hacerte. Si las promociones y las publicaciones que haces las haces en redes sociales y sobre todo en Instagram, va a ser importante que tengas una línea de contenido, una línea editorial. Cuando tenés cuentas que van a ser exclusivamente para tu negocio, no va a valer que hables de cualquier cosa. Necesariamente vas a tener que crear algunas líneas de contenido de temáticas que le están importando a esa persona a la que vos te estás dirigiendo. A eso es que le llamamos línea editorial. Para eso, sobre todo para tus redes sociales, va a ser importante que elijas una temática central que ocupe el 70% de tu tiempo en redes sociales, el 70% de la que las personas ven ahí,
y otro 30% para líneas auxiliares en las que puedas hablar de tus principios profesionales, de cosas que a vos te interesen y que te permitan conectar con ese público, pero que realmente sean en mucho menor caudal que ese tema central por el cual las personas te están buscando y que en definitiva tiene relación directa con tu negocio. Es importante también, aparte de la temática en sí de la que hables, que tengas muy en cuenta el tono que vas a utilizar para no perder naturalidad. Si sos una persona que tiende a ser un poco más agresivo o que tiende a ser un poco más divertido o que es un poco más pacífico, es importante que realmente en tu forma de hablar puedas mantener esto y que no quieras armar una figura muy artificial que no conecte con nadie. Ser muy natural siempre es eficiente, pero también tienes que tener en cuenta cómo habla la persona a la que vos te estás dirigiendo. Como ya te decía hace un rato, no hablas de la misma manera con tu familia, que con tus amigos, que con tu pareja, que con tus hijos, entonces es importante que también tengas en cuenta desde tu personalidad cómo llegar a la otra persona. Finalmente, la última recomendación que te quiero dar respecto de la comunicación cuando hablamos de ventas es que tengas en cuenta que la mayoría de nuestras decisiones, incluyendo nuestras decisiones de compra y sobre todo nuestras decisiones de compra, son en su gran porcentaje emocionales. Si vos estás ofreciendo un servicio, un producto, no te va a servir de nada que empieces a hablar de las características del producto y lo perfecto que es si no le estás tocando el corazón a la gente o la emocionalidad. Tenemos que entender que en nuestra mente el 95% de nuestras decisiones son emocionales y lo que hacemos con la razón es simplemente justificar una decisión que ya tomamos. Con nuestros mensajes de venta lo que vamos a hacer es tocar esa emocionalidad para que la persona decida que quiere comprar y después argumentar con argumentos racionales que esa decisión es correcta. Es así como funcionamos los seres humanos y es muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de generar tu contenido. Así que a modo de síntesis, lo que vas a tener que hacer es conocer perfectamente cómo piensa y cómo siente tu persona ideal, basada en un estudio de mercado realmente serio, y a partir de ahí hablarle de sus problemas y mostrarle cómo tu servicio, tu producto le resuelve ese problema. Continuamos con el curso y ya en próximas clases vamos a ver estructuras específicas que puedes usar para crear mensajes muy eficientes y persuasivos.